Bueno, vamos a partir entonces este conversatorio. Primero, obviamente quiero darles la bienvenida a todos y a todas las que se están conectando, a todos los que vamos a participar hoy día. Espero que todos estén bien. Espero también que lo pasemos bien, que sea un momento agradable, ¿cierto? En torno a esta voz que hemos traído en nuestro conversatorio que tienen por nombre Voces que nos unen. Así que siempre traemos una voz. Esta es la tercera voz que traemos, que es Silvia López de Maturana. Y espero que nos unamos en torno a esta voz hoy día. Quería contarles que este espacio es para reflexionar y para aprender juntos, y que nace desde la Escuela de Talentos Andacollinos y de su proyecto Creando Comunidad. La Escuela de Talentos Andacollinos es una comunidad que ya lleva 6 años formando en disciplinas artísticas en la comuna de Andacollo, como en dibujo, en pintura, en danza, teatro, canto, guitarra, acordeón, piano y hasta astronomía. Y recientemente está haciendo laboratorios artísticos que se realizan dentro de la escuela. Y en este año de pandemia nace este proyecto Creando Comunidad para fortalecer a la escuela y transformarla desde el desarrollo personal hacia la acción social. Y en esa línea, Voces que nos unen intenta traer estas voces con experiencia, con sabiduría, en desarrollo personal, en educación, en cultura, en gestión, para nutrirnos, ¿verdad? Como comunidad. Y hoy empezamos este tercer conversatorio con la destacada Silvia López de Maturana. Trataré de hacer una breve semblanza de ella, aunque es bien difícil por su extenso currículum. Ella es una educadora de párvulo, pedagoga, educadora diferencial, es formadora de profesores y también tiene formación en psicología comunitaria. Es investigadora, es escritora. La trayectoria de Silvia tiene puesto su foco en la educación y en las infancias. Lo que sucede con ellas en la formación de los educadores capaces de ver esto que sucede, estos procesos de crecimiento y evolución. Silvia también nos transmite una sensibilidad frente a la infancia muy, muy grande, desde la propia esencia de las infancias y también en cuanto a la importancia que tienen las niñas y los niños saludables para construir sociedades sanas. Podemos ver en Silvia un compromiso muy grande con la defensa de la infancia. Nos habla de la resacralización de los niños y las niñas. También por ahí ha mencionado que cada vez que nace un niño, nace el salvador del mundo, y ella rescata esa idea. Bueno, hablar con personas como Silvia nos da muchas luces, nos ayuda a encontrar caminos nuevos para aprender a actuar frente, por ejemplo, a la crisis que está teniendo la escuela, y a encontrar una forma de educación que nos libere de las prisiones de las estructuras que están en este momento, en este modelo social que está fracasando. Hoy tenemos el placer de hablar con ella. Silvia, bienvenida nuevamente. Un saludo a todas y a todos. Brevemente, solamente contarles la estructura de este conversatorio. Silvia nos va a ofrecer una presentación. En primer lugar, vamos a escucharla atentamente. La idea es que ustedes puedan ir enviando por el chat sus preguntas, y después de la presentación de Silvia vamos a tener un tiempo para relevar las preguntas que hagan por el chat, y también van a poder levantar la mano si quieren hacer una pregunta directamente. Entonces, esas dos opciones para comunicarse con Silvia, para hacer comentarios por el chat desde que ella comience, o levantando la mano. Nosotros vamos a ir asignando la palabra, ojalá que todos tengan espacio, esperamos eso, y si no, por el chat también vamos a estar atentos. Así que eso, Silvia, te doy la palabra y comenzamos. Sí, muchas gracias, Max, muchas gracias, Antonio, y gracias a toda la Escuela de Talentos Andacollinos. Gracias por la invitación. De verdad es, bueno, un desafío bastante grande. Yo le decía a Antonio y a Max
que no es tan sencillo llegar y conversar acerca de la influencia de la comunidad, de lo que está pasando con niños y niñas, entonces hay que ir recuperando experiencias, retroalimentando otras temáticas, viendo cómo unas se van entrelazando con las otras. Recién cuando veíamos que Elizabeth había entrado, ¿verdad? Que es una compañera pero leal, que está en todas las charlas, está ahí en primera fila, y quizás ha escuchado tantas veces, ¿no? Mencionar los mismos tópicos, pero cada vez, según vamos conversando, se van encontrando situaciones distintas a través de las cuales podemos ir estableciendo relaciones, que yo creo que ese es el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje no es solamente decir, esto yo ya lo vi, lo conozco y lo aprendí. O sea, el aprendizaje viene tantas veces, yo puedo de un mismo contexto o concepto establecer nuevas relaciones. Entonces, a mí me parece que esta invitación para mí ha sido un desafío muy grande porque me ha permitido ir enlazando diversos conceptos que han estado presentes en muchas otras conversaciones que me ha tocado participar durante estos días, que ha sido bastante, y eso soy muy agradecida porque cuando se abren estos tiempos y estos espacios para poder interactuar, yo creo que nos hace muy bien. Pero bueno, para aprovechar el tiempo que tenemos, ¿verdad? Porque creo que son 45 minutos, ¿no, Max? ¿Antonio? ¿Sí? Aproximadamente. Sí, correcto. Vamos entonces a entrar en terreno. Yo quise traer algunos apoyos visuales porque para las personas que son más visuales, ¿no? Y tengan ese apoyo, una referencia detrás. Yo le puse a esta charla, o sea, no se la puse yo, la verdad que eso es lo que me pidieron, pero agregué abajo una frasecita, ¿no? Más allá de la escuela, pensando la educación desde la comunidad. Un tema muy sensible para mí, muy relevante, porque por muchos años trabajé en esta temática comunitaria con mis estudiantes en la Universidad de La Serena. Y ahora trabajarla en relación a los niños y a las niñas me parece una enorme posibilidad. Y yo le agregué, se necesita un pueblo entero para educar a las infancias. Y ustedes sabrán, y yo creo que todas y todos quienes están presentes ahora habrán escuchado, habrán leído y habrán utilizado alguna vez estos cuentos y proverbios africanos que hablan de toda la aldea para educar a un niño o una niña. Miren, sea cierto, no sea cierto, corresponda o no a proverbios africanos, da lo mismo. Lo que importa es el mensaje que viene detrás, que a mí me parece bellísimo, potente y muy relevante para poder entender esta temática de la educación desde la comunidad. Así que vamos pasando a la próxima, por favor. Entonces este pueblo entero que hace falta para educar a un niño y una niña, y ahí tenemos un montón de gente, ¿verdad? Viejos, jóvenes, niños, niñas, de distintos colores, alturas, grosores, pensamientos, en fin, y todos ellos y ellas componen las comunidades en las cuales nuestros niños y niñas están insertos. Pero no sabemos qué tipo de comunidades son las que están conformando. Nosotros cuando definimos comunidad tenemos generalmente una definición que es la teórica, la que sacamos ahora de Google, ¿verdad? Antes la sacábamos de un diccionario, ahora también de uno, pero de un diccionario virtual, y nos da una definición, y creemos que esa es la definición de comunidad. Pero las comunidades son muy diversas, muy distintas, y con características también que hacen que las personas que provengan de allí también tengan unas características ad hoc a esas comunidades. Pero sí hay algo cierto en lo que pudiésemos decir definición de comunidad, es que es un espacio y tiempo desde donde se van a gestar todas aquellas actitudes, conductas y maneras de ver el mundo de acuerdo a cómo yo las vi en esos tiempos y espacios en los cuales fui creciendo. Entonces, si vamos metiéndonos con esa idea, podemos llegar a pensar que este cuento, que como les dije recién, no sé si se lo podemos atribuir a estas tribus africanas, ni siquiera sabemos de qué país de África proviene, pero es importante tomarlo en cuenta. Se llama La canción de las almas. Además es muy bonito cuando uno escucha la música que está detrás. Yo quería ponerlo aquí con música, pero me supera eso. Apenas puedo poner un dibujito acompañando. Pero miren qué interesante, fíjense. Cuando una mujer de cierta tribu de África siente que está embarazada, se interna en la selva con otras mujeres.
Juntas rezan y meditan hasta que aparece la canción del niño o de la niña. Ellas saben que cada alma tiene su propia vibración que expresa su particularidad, unicidad y propósito. Las mujeres encuentran la canción, la entonan, cantan en voz alta, luego retornan a la tribu y se le enseñan a todos y a todas los demás. Cuando nace el niño o la niña, la comunidad se junta y le cantan la canción. Luego, cuando el niño o la niña va a comenzar su educación, el pueblo se junta y le canta su canción. Cuando se inicia como adulto o adulta, nuevamente se juntan todos y todas y le cantan. Cuando llegue el momento de su casamiento, la persona escucha su canción en voz de su pueblo. Finalmente, cuando el alma se va de este mundo, la familia y los amigos y amigas se acercan a su cama y del mismo modo que hicieron en su nacimiento, le cantan su canción para acompañarle en el viaje. Esa es comunidad. Y fíjense que aparte de lo que hace este grupo humano con aquella persona que nace, crece, se desarrolla, se empareja, se muere, cuando esa persona delinque, cuando esa persona comete un acto que está reñido con la moral del grupo, no lo castigan, no lo encierran, no le dan las penas del infierno, sino que también le cantan la canción. Lo ponen en el centro de la aldea, se reúnen todos alrededor y le cantan la canción, porque ellos creen que cantándole la canción, esa alma perdida recupera su identidad. Y según el cuento sigue, pareciera que eso sucede. A mí me pareció muy hermoso para tenerlo en cuenta para lo que quiero tratar con ustedes a continuación. Y lo que quiero tratar con ustedes a continuación es la historia de este niño, Lumpen, que lo escribió una profesora, Natalia, una profesora viñamarina. No sé por qué aparece con esas olitas abajo. ¿Ah? A ustedes también les aparece, bueno, sí, para todos con unas olitas abajo, no tengo idea por qué. Pero fíjense que el niño que nace en esa aldea africana, el niño, la niña, todos y todas le cantan y lo llevan y todo el pueblo lo abraza. Y esta profesora, que fíjense el otro es de una aldea africana que no sabemos dónde, y esta es una profesora de Viña del Mar, ¿ah? Nuestra, y le habla a Lumpen, le escribió a Lumpen. Dice que Lumpen una vez que fue un bebé en la guatita de su mamá, quien no siguió la mejor dieta que lo nutriera adecuadamente, incluso ella consumió alcohol y drogas durante su gestación. Cuando nació no encontró un pecho tibio, lloró y lloró, pero solo encontró oídos sordos. Aprendió sus primeras palabras y dio sus primeros pasos, pero los aplausos no sonaron. Creció y no encontró a quién contar cuál era su color favorito, ni mostrar lo alto que podía saltar. Se portaba mal, no era obediente. No aprendía bien y era un distractor para sus compañeros en clases, sin duda una mala influencia. Niño Lumpen repitió de curso y repitió otra vez hasta que dejó de ir a la escuela. El adolescente Lumpen creció antes que el resto, fue independiente pronto y lo atrajo el camino fácil. Se deslumbró con la plata, las drogas, la calle. La marginalidad lo acogió. Ahí se sentía él mismo, no juzgado, libre. Bueno, esta profesora, Viña Marina, termina diciendo, hoy es tarde para ti. Yo, atemporal e imaginariamente, quisiera mecerte en mis brazos, desvelarme noches enteras cuidando tus sueños, mostrarte libros graciosos, explicarte por qué la luna cambia de formas, escuchar paciente tu llanto y consolarte con un beso. Llegué tarde para ti. Lo que la profesora quiere decir en este último párrafo es lo que el niño Lumpen tendría que haber tenido en los primeros años de vida. Lo que el niño Lumpen tendría que haber tenido en su crianza, en lo que fue recibiendo del entorno y del contexto en el cual creció. Yo quise traer estos dos cuentos que aparentemente son tan distintos, pero también paradojalmente tan iguales, no como sensiblería, pero sí como algo sensible, ¿no? Que es muy distinto, porque eso nos lleva a profundizar un poquito más y nos acerca afectivamente a situaciones que están ahora, aquí, hoy día, y quizás peores que esto, y todos los días formando parte de nuestro cotidiano, pero que no los vemos, ¿no? Vamos a la próxima. Entonces, aquí, cuando vamos viendo
todos estos temas de dónde nacemos, quiénes están a nuestro lado, por qué somos como somos ahora, qué pasó en nuestras propias infancias, quién nos cuidó, porque el cuidado, la ética del cuidado es tan relevante, ¿no? No podemos dejar de pensar en estas temáticas como el niño lumpen y esta aldea y todo el pueblo para educar. Y si nos queremos ir a una cuestión más teórica, nos podemos acordar de Bourdieu, ¿verdad? Cuando explica de alguna manera, pero no justifica la violencia que se produce en jóvenes que han sido como lumpen. En esos jóvenes que están desacralizados y que ya no creen en nada. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron un tiempo y nunca tuvieron un espacio para que alguien les hiciera sentir queridos y queridas, que alguien les dijera que eran apreciados o apreciadas, que alguien valorara lo que hacían, que alguien les dijera qué lindo lo que pintaste, ¿ah? O qué bonito lo que estás cantando. O sea, fueron absolutamente excluidos con esa educación, entre comillas, en la cual se pensó que ellos habían entrado a la escuela para educarse, pero qué tipo de educación fue la que recibieron. Entonces siempre estamos a puertas de una inclusión excluyente. Yo te abro las puertas, pero tú te las arreglas como puedas. O sea, te incluyo, ven, pero dentro no hago nada. Por eso hay ese cuadrito ahí abajo, ¿no? Una cita que a mí me encanta de Philippe Mérieux, que muchas veces la pongo como un eslogan en las portadas: hacer sitio al que llega y ofrecerle medios para ocuparlo. O sea, si yo te hago sitio, tengo que ofrecerte los medios para que lo ocupes. Una dialéctica entre tú y el entorno. No puedo decirte entra y excluirte inmediatamente, cruzas el umbral porque te das cuenta que lo que te está esperando ahí adentro no tiene nada que ver contigo. Eso le espera al lumpen, eso le espera a todos estos niños, ¿verdad? Que son tan distintos y distintos a lo que se espera que todos sean, ¿no? Por eso que esta inclusión excluyente, lo más probable es que deje esos efectos irreparables, ¿no? En la vida de niños y niñas. Siempre hay excepciones, siempre, ¿no? Por eso digo lo más probable. Podría decir, van a dejar secuelas. Probablemente hay algunos que se van a librar de aquello. Entonces yo me hago una pregunta, ¿no? Que era la que estaba allí, y Max anda más apurado que yo, parece que está cambiando las láminas. Una sociedad que permite de manera consciente que gran parte de sus ciudadanos y ciudadanas queden excluidas del desarrollo humano, ¿es una buena sociedad en la cual estemos dispuestos a vivir? La verdad que para mí no. Yo no quiero vivir en una sociedad excluyente, en una sociedad hipócrita que no da las posibilidades para que todos podamos tener los puntos de partida que son fundamentales en la vida. Toda exclusión viene por los puntos de partida desiguales que tenemos al comenzar la vida. Son puntos de partida desiguales. Nadie nace con el gen de la pobreza, ¿no? Por ahí pueden haber teorías que estén hablando de aquello, ¿no? Pero la vulneración no es genética. ¿Ya? Entonces, eso tenemos que darnos cuenta de qué tipo de sociedad y qué tipo de cultura estamos ayudando a crear o estamos siendo cómplices también. Ahora sí, Max. También, mira, aquí hay yo siempre digo, ¿no? Uno viene con amigos y amigas, de estos amigos que nos nutren epistemológicamente, y de repente nos sirven para entender algunas cosas, y Wilhelm Reich, muy interesante por lo demás en todas sus apreciaciones, unas un tanto, un poco locas a lo mejor para la comprensión de muchos, pero bastante cuerda me pareció esta cita que la podemos parafrasear mucho, ¿no? Cámbienle neurosis por cualquier otra cosa. Pero me pareció interesante, este es textual. La prevención de la neurosis en el mundo solo será posible cuando aprendamos a cuidar de quien todavía está sano, de quien aún no fue dañado, nuestros niños y niñas. Entonces tiene que ver con todo lo que hemos estado hablando. Yo quiero que vayan estableciendo como un encadenamiento de los sucesos para poder ir entendiendo lo que viene después con la propia interpretación de cada uno y cada uno, ¿no? Entonces la prevención de la neurosis, la prevención de qué, de la violencia, la prevención de la desescolarización,
o la escolarización, la prevención del abandono, es importante. Y eso tiene que ver con la resacralización. Las natalidades, que es un tema que a mis queridos amigos Antonio y a Max le gusta mucho, ¿verdad? Tiene que ver con esto, ¿no? Porque quien aún no ha sido dañado probablemente está en la primera natalidad. Esos son conceptos arendianos. Tenemos tantas natalidades como tantos asombros podamos tener en la vida. Vamos a tener tantas natalidades de acuerdo a cuántas infancias vayan apareciendo en la vida. Esos niños y niñas interiores van a ir apareciendo en algún momento cuando me emociono genuinamente, cuando me asombro genuinamente. Entonces eso tiene que ver con si he sido dañada, si no he sido dañada, cómo estoy mirando el mundo. Entonces, ¿qué educación estamos pensando y para qué infancias? Hace tiempo que yo le puse plural a la infancia, y he estado hablando de las infancias, porque las infancias son distintas. Si no, la infancia, podríamos correr el riesgo de teorizarlo mucho y de poner la definición, ¿no? Una definición que no calza con la realidad. Entonces hay infancias rurales, ciudadanas, pobres, ricas, dolientes, violentadas, felices, es decir, muchas. Y muchas maneras de poder criarse también. Aquí no se trata de demonizar a los niñitos que están llenos de juguetes al lado derecho, y tampoco ponerse a lo mejor sensiblero, usar la palabra que utilicé recién, ¿verdad?, con el de la izquierda, porque puede ser más feliz el que está a la izquierda que los otros. Pero la idea es que tenemos que ver cuáles son los puntos de partida de ambos cuando entran a la escuela. Entonces, esas son las disquisiciones que uno tiene que hacer cuando conversa con sus colegas, cuando investiga. Entonces, no tener esa mirada paternalista y pobretona de pobretear a niños y niñas que están en las situaciones de privación cultural, y pensar que los otros, ¿por qué tienen tanto y el otro tiene tan poco? Yo creo que hay que bajar a la profundidad de por dónde pueden ir los análisis, ¿no? Para darnos cuenta de qué educación estamos pensando y cómo podríamos igualar el punto de partida de ellos y de ellas. Y ahí viene todo el tema de los determinantes distales, porque los determinantes distales de cada uno de esos niños que están allí en la fotografía son distintos y los están afectando de manera diferente también. Entonces, yo como determinante proximal, porque entro en la zona de desarrollo próximo de cada uno y cada una de ellas, tengo que empezar a caminar muchísimo en la zona de desarrollo próximo del niño de la izquierda, porque el potencial se le ha alejado muchísimo. Y en el otro quizás lo tiene más cercano a la manifestación real que está dando en un determinado momento. Pero eso va a depender de cómo la escuela está tratando aquello. Porque si la escuela intentara igualar los puntos de partida, esos potenciales no estarían tan separados. El problema es que se van separando mucho más a medida que van pasando los años de la escolarización, y esa niña que está ahí va siendo excluida y muchas veces autoexcluida. El foco de atención va partiendo entonces por el momento en que nace un niño o una niña. Y cuando nace un niño y una niña, como decía Antonio recién, o fuiste tú, Max, ya no recuerdo, nace el salvador del mundo o la salvadora del mundo. Eso quiere decir que todo puede suceder desde el mismo momento que ese niño o esa niña dio su primer llanto o salió al aire. Todo puede suceder a partir de ese segundo. Todo. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, es fácil ver cómo podríamos empezar a analizar esas temáticas al ver a Lumpen, ¿no? Porque también nació con las mismas potencialidades que nace este niño y con las mismas potencialidades con que nace la otra y con las mismas potencialidades que nacen los niños de la aldea africana, porque somos seres humanos. Los seres humanos tenemos genes de humanos, por lo tanto nacemos con aquello, pero eso se le ha llamado epigenética al entorno donde estos genes caen. Y ese entorno es el que le va a dar la posibilidad de desarrollo y decir, vamos a caminar por aquí, o no, tú te vas por esta fila, o anda donde quieras. Comentaba yo el otro día a raíz del texto de Michel Serres, el tercero excluido.
sal del vientre de tu madre, anda, corre, ándate a la errancia, ¿ah? Esa pedagogía errante, anda, anda, camina, suéltate, pero yo estoy ahí, yo te estoy mirando, súbete al árbol, pero yo estoy con los brazos estirados, ¿m? Camina, corre, pero yo voy detrás tuyo. Entonces, eso es importante. ¿Cuáles son los caminos? ¿Cuál es la epigenética que yo le doy a esta niña o a este niño que está naciendo, que viene con una propensión a aprender extraordinaria? Por eso que tengo que acogerle con hospitalidad y no con hostilidad. Y eso tiene que ver con la ética del cuidado. Y la ética del cuidado es lo primordial cuando nace un niño y una niña, porque es la acogida que yo le doy a ese recién llegado al mundo, ¿no? Que forma parte del nacimiento del mundo. Aquí no estamos hablando de, como también he dicho en otras oportunidades, del mundo de la infancia, porque ahí lo circunscribiría a un estadio de desarrollo. Estamos hablando de la infancia del mundo. Y cuando yo hablo de la infancia del mundo, se me abre otra perspectiva para poder analizar la vida. Un niño y una niña que nace es la infancia del mundo. ¿Sí? Eso es importante. Aquí quiero traer a nuestra querida amiga Mirta Schockler. Aquí hay algunas personas que han estado con ella también en algunos cursos y talleres. Y Mirta habla de la protoinfancia. Y a mí me pareció tan relevante ese concepto, ¿verdad? La protoinfancia. Y aquí viene una pregunta clave. Cuando un niño y una niña llegan al mundo, ¿qué mundo es el que le llega a ese niño o a esa niña? Esa epigenética. ¿Qué mundo le llega? ¿Qué mundo le estamos contribuyendo a entregar? Es distinto un mundo de canciones, un mundo de abrazos, un mundo de risas, un mundo de palabras agradecidas, un mundo de palabras amorosas, a un mundo de ruido, golpes, llantos, gritos, agresiones y golpes. Son mundos distintos, ¿no? Entonces, nosotros miramos a veces, escuchamos noticias y vemos niños golpeados, niños violentados, niñas abandonadas. Y yo no sé qué le puede pasar a cada una y a cada uno cuando escucha eso, ¿ah? ¿Qué efecto le hace interiormente? ¿Cómo sigue su vida después de escuchar algo así? Entonces, cuando nos estamos metiendo en estas temáticas es tan relevante. Cuando escuchamos la vida de Lumpen, por mucho que sea la historia que escribió la profesora Viñamarina, pero no la hizo en base a una ficción, la escribió en base a una realidad, ¿no? Entonces esta protoinfancia, que es esta guagua que estaba recién en la lámina, que es la salvadora del mundo, donde viene con todas sus potencialidades y su propensión a aprender para que la acojamos con hospitalidad, es la etapa en la cual la pregnancia del contacto es fundamental. Es lo primero que se fija. A lo mejor si estuviese Lorenz aquí, ¿no es cierto? Diría, sí, eso es, ¿qué es lo primero que ve cuando una persona nace? ¿A quién mira? ¿Qué es lo que toca? En el caso de la protoinfancia, la pregnancia del contacto es fundamental, ¿no? ¿Qué fue lo que tocaste? Por eso ahora hace unos años ya, ¿no? Se ha establecido la costumbre de que el padre, cuando nace una guagua, se la ponga en su pecho desnudo, ponga a la guagua recién nacida, no solo la madre que se la ponga aquí, sino que el padre también, porque ahí hace la pregnancia del contacto, ¿no? Eso es lo que se va a fijar en ese hijo y en ese padre, ¿no? Y en esta protoinfancia se van creando todas las matrices, pues, ¿no? De lo que vamos a empezar a formar en ese mundo. En esta protoinfancia se van creando las éticas, ¿no? Hemos hablado mucho también en otros tiempos y en otros espacios de las éticas ópticas, lo primero que yo veo, de las éticas acústicas, lo primero que yo escucho, y eso va formando mi ética adulta después, de acuerdo a lo que yo fui escuchando en esos años, ¿ah? Por eso que la responsabilidad adulta es fundamental. Esta protoinfancia tiene que ver con todos los momentos de la epigenética cuando el niño y la niña comienzan a caminar. Y ahí tengo dos posibilidades. Ustedes saben que según muchos y muchas
personas que están interesadas en la vida de la infancia, y otros que no necesariamente tan interesados en la vida de las infancias, pero que igual no dejan de hablar de esa etapa, aun cuando están hablando de otro contexto más amplio. Me refiero a muchos filósofos y filósofas que en sus textos siempre hay algo dedicado a los primeros años. Y en este caso, Walter Benjamin señala que los niños y las niñas pequeñas y pequeños caminan desacompasadamente, porque no tienen una meta para caminar, ¿no? Y quienes caminan acompasadamente somos los adultos, y los niños y niñas cuando ya empiezan a escolarizarse. Pero un niño y una niña de corta edad camina por cualquier lado. Entonces, esos caminitos verdes que están ahí, perdón, serían por donde tendría que ir caminando ese niño y esa niña. Pero sin embargo, ¿qué hacemos nosotros y nosotras las adultas? Le trazamos un camino con una flecha unidireccional para que camine solamente por ahí. Y a veces no solo se la trazamos, sino que levantamos barreras para que no se pueda escapar por ahí, siendo que el camino libre que tiene que tener es el otro. Entonces la pregunta es, ¿cómo reflexiono, cómo analizo, cómo actúo cuando veo o yo misma aplico pautas estandarizadas para la caminata de los niños, para las canciones de los niños y las niñas, para los saltos que dan los niños y las niñas? O sea, ¿cómo puedo encasillar en una rúbrica o en una lista de cotejo el paso desacompasado de las infancias, ¿no? Y bueno, ¿y desde dónde hablamos, no? Sí, va a ser muy distinto, si hablamos de la técnica o de los afectos, de la historicidad o desde los estadios. Todo depende del punto en el cual tú te paras para poder hablar de la infancia. Bien, dentro de esta biografía que va sucediendo, ¿verdad? Que se va creando en la historia de un niño y de una niña, y se va haciendo preadolescente, adolescente, joven, es importante distinguir cuáles son sus talentos. Y los talentos no tienen que ver con intentar buscar una competencia superlativa o hacer que este niño o niña desarrolle algo porque yo lo voy a poner en una escuela de talento para que desarrolle aquello. No, esto tiene que ver con algo natural, con la propensión a aprender. Hay niños y niñas, todos los que tienen hijos e hijas aquí saben, niños que les gusta dibujar, a los otros les gusta bailar, a otros les gusta cantar, a otros les gusta leer, desde pequeñitos a lo mejor ni siquiera, o sea, niños, yo he visto niños y niñas que no hablan, pero les encanta mirar libros, ¿no? Entonces, vamos viendo cuál es el talento que puede tener un niño o una niña para que no quede en potencia, para que no solo quede potencia de, y que cuando usted sea adulto siga con esa potencia. Nunca desarrollé mi potencia, yo tenía una potencia de artista, pero ahí quedó porque no se le dieron las oportunidades. Esto pareciera tan sencillo, ¿eh? Y yo creo que sí lo es. Y a veces nos entrampamos tanto en la escuela, tratando de seguir cifras, estándares, competencias, cuadros, fichas, programas, y descuidamos lo que está allí. El otro día leyendo un artículo de Tonucci, él decía, oye, pero los psicólogos se han preocupado muchísimo, él decía, mis amigas, mis amigos psicólogos se han preocupado muchísimo de los padres, de la familia, mis amigas y amigos pedagogos se han ocupado del profesorado. ¿Y quién se ha preocupado de los niños y de las niñas? O sea, se preocupan de las familias para que hablen de los niños y las niñas. Se preocupan de los profesores y profesoras para que hablen de los niños y de las niñas. Pero él decía, pero ¿quién ha hablado con los niños y con las niñas? Entonces él con un grupo de otros investigadores e investigadoras se propusieron hablar con niños y niñas y encontraron situaciones extraordinarias que a los otros profesionales, cuando estaban hablando de los niños, no se les había ocurrido. Entonces, ¿cómo logramos saber cuáles son los talentos para poder estimularlos? Por ahí algunos teóricos, ¿verdad? Y estudiosos de las infancias y la genética dicen, pulsemos el botón que corresponde, ¿no?
pulsemos el botón que corresponde. A lo mejor a alguien le puede sonar un poco conductista, pero fíjate que yo lo entiendo desde otra perspectiva. Si decimos pulsemos el botón que corresponde, pues bien, voy a descubrir el talento de la danza, voy a descubrir el talento del dibujo, voy a descubrir el talento de la música, y a través de aquello vamos a ofrecer estos ambientes para que niños y niñas puedan desarrollar ese talento gracias a los contenidos que tienen que aprender. Si eso no tienen por qué estar reñidos, ¿no? Pueden aprender mucho mejor a través del talento que tienen. Bien, si pensamos que ese niño y niña tiene que ser igual que el otro, que es el ideal, que es el que generalmente triunfa en la escuela, no necesariamente porque sea el más inteligente o la más inteligente. Es como meter figuras cuadradas en orificios, ¿verdad?, que ya están hechos y que todos son redondos, o figuras triangulares o cuadrangulares. Entonces, es absurdo. No puedo preparar espacios uniformes, esa es la monocultura, para que todos sean iguales, cuando las formas que tendrían que llenar esos espacios son, pero infinitas. Entonces también yo en mi rol educadora, yo tengo que ofrecer espacios de estrella, espacios cuadrados, espacios triangulares. Ahora bien, si sigo sentando a los niños y niñas como están ahí en el aula, es bien difícil que se pueda producir la heterogeneidad. Entonces hay una homogeneidad espantosa. Además que los separamos casi por colores, por estatura. El mismo Tonucci decía también en esa entrevista, ¿no? ¿Cómo se sentiría usted si al entrar a un cine o al entrar al supermercado o a cualquier lugar dijeran, aquí los de 20 a 30, aquí los de 30 a 40, aquí en este pasillo los de 40 a 50, en este otro los de 50 a 60, aquí las de pelo largo, aquí, o sea, eso es lo que se hace generalmente en la escuela. Y eso es lo que tenemos que tratar de romper, abrir fisuras por ahí para poder meter este cambio paradigmático, que se habla tanto y se reforma tanto, pero en el papel, porque si seguimos sentaditos así, la verdad es que bien poco es lo que se va a poder hacer. Y yo quiero que Ana sea Ana y que Ana no sea como Pedro, y que Pedro sea Pedro y Pedro no sea como Ana. O sea, los talentos de cada uno tienen que lograr que surja ese potencial que tiene. Entonces, eso implica que no miremos tanto con lógica adulta, miremos más la lógica infantil, que Gianni Rodari la llamaba la fantástica. Rodari dice, no hablemos tanto de la lógica de los niños y niñas, hablemos de la fantástica. Sería muy, muy interesante tomar ese concepto. ¿Cuál es tu fantástica? Entonces, claro, niños y niñas hablan y crean y no le temen al error, no le temen al invento, no le temen a preguntar, y sus preguntas son genuinas. Entonces, esa niña o ese niño que está allí había leído un libro y le había gustado, pero le deja de gustar cuando le preguntan, describe, ponme el título, dime qué palabras te costaron, o sea, y el libro le había gustado. ¿Qué tal si a partir de su talento cuenta de qué se trata el libro? Báilalo, dánzalo, cántalo, dibújalo. ¿De qué manera? Pero no, esto es lo que tienen que hacer todos. Y niños y niñas tienen un cúmulo de capacidad para atender a diversas provocaciones del contexto llamadas estímulos. Y cuando somos adultos tenemos una sola mirada, porque le pusimos esa caminata, ese que salía antes, ¿verdad? Ese caminito con esa flecha, y te fuiste por ahí para que luego solamente pintes la flor roja. Para que cada vez que dibujes una casa, hagas la casa con techo de triángulo, con una chimenea y el humo que le va saliendo para arriba, la reja y el árbol al lado, porque generalmente todos dibujamos lo mismo, y eso es porque lo hemos aprendido desde los primeros años de vida. Entonces vamos haciendo checklists para medir todo, y curioso, porque podemos pintar las flores más lindas que hay en un jardín, pero terminamos pintando la flor roja con el tallo verde. Carlos Escliar,
que también es muy importante tenerlo siempre presente, escucharle, leer lo que plantea, porque está preocupado, como tantas y tantos de nosotros, por está preocupado de las preocupaciones que tendríamos que tener acerca de las infancias, ¿no? Entonces ahí nos dice que las infancias, las voces que tiene son del cuerpo, de los ojos, de los brazos, de las piernas, es decir, son todo movimiento, ¿ah? Por eso que es importante preguntarnos qué aprenderíamos si conociéramos las preguntas y las respuestas de los niños y de las niñas. Y por eso con un grupo de estudiantes hace mucho tiempo, años, 10 años, en el 2010, comenzamos una investigación, que yo la presenté en otro momento hace poco, pero que ahora tiene una leve distinción. Así que pasemos a la próxima. Yo les quiero presentar algunos niños y niñas, están con la autorización de sus mamás, que yo les agradezco mucho, porque cada vez que los muestro les pido su autorización, y algunas de ellas muy amables me han dicho, Silvia, ocúpala las veces que quieras, y cuando quieras no me estés preguntando más si los puedo poner o no, porque yo feliz que aparezcan ahí, por todo lo que a mí me han ayudado a entender el mundo de las infancias. Estos son unos pequeños ejemplos, porque Emilio, Juanma y todos los demás dieron muchas respuestas, muchas, a las preguntas de otros niños y niñas. Entonces aquí hay preguntas de niños de 5 años y respuestas de niños entre 3 y 7, pero aquí elegí algunos niños al azar. Entonces, ¿por qué hay tantos perros en el mundo?, pregunta un niño, y Emilio le dice porque quieren decir guau guau. Si esta pregunta se le hace a un adulto, que así se comenzó la investigación, pidiéndole a los adultos que la respondieran, las respuestas de los adultos, pero ustedes se pueden imaginar cuáles podrían ser, pero una erudición para explicar por qué hay tantos perros en el mundo. Y Emilio dice simplemente porque quieren decir guau guau, o sea, esa era su respuesta. Entonces, por eso aparece allí una cita de Claudio Di Girolamo, que escribe en uno de los libros en los cuales hemos estado trabajando esto, y él dice: el mundo asombroso de lo prístino del alma infantil. Fíjate qué bonito, lo prístino del alma infantil, que no está contaminada con qué tengo que decir, cómo tengo que elaborar esta frase, cómo lo digo para que suene bonito, ¿les irá a gustar? No, los niños dicen lo que en ese momento sintieron que era la respuesta que tenían que dar, porque quieren decir guau guau. ¿Y por qué ladran? Se le pregunta a Juanma, y Juanma dice porque así respiran. Entonces, ¿te fijas? Cuando empezamos a analizar, que eso fue lo que también hicimos, porque éramos un grupo de investigación, nos maravillamos y nos encantaron las respuestas, pero no queríamos dejarla ahí, queríamos ver qué hay detrás, y se empezaron a analizar desde la filosofía, la psicología, la sociología, en fin, para poder entender qué había detrás de esta maravillosa mente infantil. Entonces, porque así respiran. ¿Qué le hace decir a Juanma que así respiran los perros cuando ladran? Y ahí viene toda una serie después de análisis interesantes. Pero es importante que nos quedemos con esta inocencia de las respuestas que los niños dan y que salen genuinamente, porque no pretenden nada más que saciar la curiosidad del momento, no para ver qué más va a pasar después con aquella pregunta. Estela, cuando se le pregunta por qué el mar arrastra las olas, ella dice porque el mar es así. Y Magda, ¿por qué salpica el agua cuando paso por una poza? Recuerden que esas preguntas le hicieron niños y niñas de 5 años. Eso les preocupaba. ¿Por qué salpica el agua cuando paso por una poza? Y Magda dice, porque es agua, y las aguas salpican cuando tú caminas. O sea, faltó decir, porque es agua. O sea, ¿cómo no vas a saber que va a salpicar? O sea, miren la pregunta que me está haciendo, o sea, es tan obvio. Entonces, ¿qué hace que algo sea obvio para una niña de 4 años? ¿Qué es lo que tiene que saber para decir que es agua y que las aguas salpican? Porque podría no saber que el agua salpica, porque podría haber pensado otra cosa. ¿Y por qué el mar arrastra las olas? Porque el mar es así. Entonces ahí viene la mediación posterior. ¿Y por qué es así? Y si no fuese así, y ahí empezamos a conversar. Esa es la labor de quien educa, esa es la labor de la familia, esa es la labor de las personas que están conversando con una niña y un niño y les da esta respuesta.
A ver, Estela, ¿por qué el mar arrastra las olas? Porque el mar es así. ¿Y si no fuese así? ¿Y cómo podría ser de otra manera? Y Magda, porque es agua y las aguas salpican. Y si no salpicara, ¿qué sería? ¿Y cómo salpica? ¿Hasta dónde llega cuando salpica? Ah, muy alto, muy bajo. Vamos metiendo también allí habilidades matemáticas, o a ella que le gusta de la música, el piano. Hagamos una canción para el agua y vamos aprendiendo todo lo que podría ser contenido escolar, lo vamos haciendo educativo a través de esos talentos que eran los que yo les mencionaba recién. Por lo tanto, cuando todo el pueblo educa, que es una metáfora, ¿no es cierto? Todo el pueblo educa. ¿Quién es todo el pueblo? Mi familia, mis abuelos, la tía, el padrino, la mamá, quien viva con ese niño o esa niña en la casa, el papá, la comunidad entera, las profesoras, evidentemente, los profesores. Entonces tenemos que ir mediando. Vamos a la próxima. Cuando a Alonso le preguntan, ¿por qué crecen los árboles, pastos y flores en la naturaleza? Que fue la pregunta de otro niño de 5 años. Y él dice, porque los jardineros plantan semillas para que todo el mundo sea bonito en el planeta Tierra. ¿Ya? Porque Alonso dice eso, que habrá en su familia que hablan de ecología probablemente. ¿Qué noción tiene a la edad que tiene de las semillas? Porque dice que el planeta Tierra va a ser más bonito cuando hay árboles, pastos y flores, y empezamos a mediar, y empezamos a conversar con ellos, y empezamos a... ¿Te fijas? O sea, yo no... para el niño termina allí, él quería saber solo eso, y el otro respondió, parte a jugar, parte corre. Pero ahí viene, nuevamente digo, mi labor educadora, para yo ir sacándole provecho a esto. Estoy un poquito pasada, Antonio y Max, pero que si puedo continuar, queda poco. Sí, adelante, adelante, Silvia. ¿Ya? Pásale, por favor. Bueno, ¿qué saben las niñas y los niños entonces? ¿Qué es lo que saben? Más de lo que parece, mucho más de lo que parece, y lo que importa es que quieren saber, les gusta aprender, ¿ya? Y José Martí, uno de los pensadores también muy querido por mí en cuanto a todas las propuestas y sus escritos, dice, no deje que ningún niño hable de aquello que no toque, que no vea, que no piense, que no sepa decir qué es. Es decir, aproveche, no deje que se extravíe, aproveche toda la potencialidad que tiene, porque la tiene, la tiene. Y no importa si ese niño o esa niña está equivocado en lo que te responde. Yo no quiero la respuesta correcta. A mí me da lo mismo si el cielo lo pintan verde. Me da lo mismo si el pasto lo pintan rojo. Ya lo pintará del color que crea que es el adecuado. Lo que importa es, si está equivocado, que vaya entendiendo por qué. Y si está acertado, que también entienda por qué acertó. Que no se quede con la idea de que solo estuvo bueno porque le pusieron un ticket o una carita sonriente en la mano. O sea, ¿por qué fue que esto salió bien? Dime, ¿qué crees tú? ¿Por qué salió bien? ¿Y por qué crees que te equivocaste? Entonces yo tengo que ir mediando siempre. Bien, los rostros ocultos entonces son los lumpen, los rostros ocultos son todos estos niños que han sido vulnerados, estas niñas que han sido expulsadas, ¿verdad? Con esta inclusión excluyente que desde el primer momento, con solo mirarla, le digo que no pertenece allí, y vamos restringiendo todas las posibilidades que tienen de poder aprender porque la tienen. Te fuiste para atrás. Y aquí ya vamos terminando con la relación directa que esto tiene con las familias y las comunidades, que es casi, podríamos decir, cerrar el círculo, que empezamos con todo un pueblo para educar. Y las familias y las comunidades tienen que ver con esa fuerza educativa que tiene el contexto en el cual van creciendo niñas y niñas, en donde se dan estos procesos socioculturales, en donde la epigenética empieza a formar parte de la biografía que va a tener ese niño y esa niña, porque no da lo mismo
por donde vaya caminando. Eso ya lo dejamos claro, ¿verdad? Y familia, comunidad, educadoras, educadores, tienen en las preguntas y en las respuestas que dan los niños, la flor ahí, pero ya no es un capullo de flor, sino que ya está abierta para que la vean en todo su esplendor y la puedan disfrutar. Y eso significa conversar, sacar el talento, volver a maravillarse con esa propensión que cada uno y cada una tiene. Las alianzas con las familias entonces son fundamentales en cuanto a la crianza, en cuanto a la ética del cuidado que hay que tener y cómo la comunicación que se establece entre jardín infantil, entre escuela, entre familias y entre comunidad tiene que formar parte de un mismo proceso. Sería maravilloso si los planes y programas no solamente vinieran dados de los ministerios de educación o desde las directrices de las escuelas o de los jardines, sino que también lo hicieran entre niños, familias, vecinos, vecinas, y así yo creo que se estaría queriendo mucho más lo que cada uno y cada una de nosotros construyó. Termino con un proyecto muy bonito que se hizo en Belo Horizonte. Esto es una gentileza de la doctora Lucia Álvarez de la Universidad de Minas Gerais, un proyecto de educación comunitaria. Sacaron la escuela a las calles y como sacaron la escuela a las calles, esas calles eran un basural. No le dijeron a los vecinos que las limpiaran, simplemente le pidieron a los niños que caminaran por ahí todos los días. Y a mitad de mañana los sacaban a dar una vuelta. Y los mismos vecinos, cuando fueron viendo que niños, sus nietos, sus nietas, sus hijos iban pasando por allí, comenzaron a pintar las paredes y a sacar la basura. Eso fue extraordinario. Luego sacaron gigantografías de las fotos de los niños y de sus niñas y sus niños y las pegaron en las paredes. Y las pusieron en el barrio. Entonces ya las paredes no estaban pintadas ni rayadas porque estaba mi hermano ahí, pues o sea, yo soy de la banda tal, pero este es mi hermano, así que no me vaya a pintar esa pared, porque ahí estaba su hermano chico. Entonces también cambiaron toda la dinámica y toda la estética de la población. Fue muy, muy interesante. En una ocasión solamente se perdió y se sacaron una foto y después se dieron cuenta que era la abuelita que en la noche había ido a sacar la foto de su nieto y la tenía en la casa. Eso fue anecdótico. Vamos por otro lado. Transformaron sitios, fíjense que este es el mismo sitio. El sitio que está arriba terminó siendo el sitio de abajo, donde las personas pudieron tener un lugar donde descansar. Entonces, estos son trabajos comunitarios que se hicieron con niños, niñas, familias y comunidad. Vamos a la próxima. Bueno, en otras ocasiones yo he dicho nos quedamos con tareas. Aquí yo les dejo una invitación para vivir nuevas natalidades, para que siempre nos vayamos sorprendiendo, no digamos nunca que perdimos la capacidad de asombro, porque ahí eso querría decir que perdimos la posibilidad de nacer de nuevo, que perdimos la posibilidad de que nuestra niña y nuestro niño aparezca en su inocencia y en su ser genuino. Entonces sacralicemos la infancia, nuestra infancia, por eso son las infancias, rescatémoslas de la lógica de la vida adulta, eso de adultizar, crearle cuentos a los niños, crearles películas, inventarles historias, hacer todo para ellos, hagámoslas con ellos, o que ellos las hagan y ellas las hagan también y que surjan desde las infancias. No convirtamos a los niños y a las niñas en cifras, devolvámosles el tiempo de intensidad que es tan precioso. El tiempo ayón no se termina nunca, el tiempo ayón se disfruta, el tiempo ayón es amoroso, de enamoramiento. Pensemos éticamente y pensemos cómo se construyeron esas éticas. El punto de partida, no nos olvidemos, el punto de partida es político. Es una obligación política. Yo tengo que dar el mismo punto de partida a niños y a niñas para que empiecen en igualdad de condiciones, independientemente de dónde vengan. Mientras no se arreglan las cosas por arriba, arreglémoslas nosotras aquí en los lugares en donde estamos y démosles el mismo punto de partida, lo que no significa compensar, ni nivelar. Tenemos que dar las mismas oportunidades. Demos cobijo, involucremos a las familias y a las comunidades.
En algún momento por ahí en el foro, ¿no es cierto?, Sao Paulo se dijo otro mundo es posible. Yo creo que sí, otro mundo es posible, solamente hay que mirarlos con otros ojos, evitemos pensar que es banal, ¿ah? No banalicemos el mundo, la banalidad del mal, decía Hannah Arendt. Así que veamos que sí podemos hacer muchísimas cosas. Así que muchas gracias, discúlpenme por haberme pasado, pero no tanto, ¿ah? No, está bien. ¿Mm? Así es que gracias. Gracias a ti, Silvia. Muchísimas gracias, Silvia, por tu presentación. A mí me inspira mucho y me gusta que todo lo que nos traes porque inspira el trabajo que estamos haciendo en Andacollo en la Escuela de Talento. Siento que es un mensaje comunitario muy potente porque nos devuelve la educación como algo cercano, algo que está en la familia desde el primer momento, algo para lo que no hay que formarse profesionalmente, sino que tiene que ver con una conexión, con una comprensión de que lo que el niño o la niña está viviendo en ese momento tiene que ser cuidado y no tenemos que invadirlos con ideas de adultos, sino que tenemos que dar el espacio para que eso crezca. Y eso nos permite huir de estas presiones institucionales, de que mucha gente cree que el aprendizaje solo ocurre en la escuela, entonces, bueno, si no están los niños en la escuela estamos perdiendo el tiempo, y no es así. Y si somos cariñosos con esas niñas y esos niños y les permitimos espacio para que hagan sus preguntas, sus respuestas, inventen juegos, están aprendiendo muchísimo, y eso le devuelve el poder a la comunidad también para entender que su rol en la comunidad, en la educación, como tú lo planteaste, es central. Y esa idea a nosotros nos mueve muy fuertemente, y es genial que tú lo puedas explicar con este nivel de detalle. Así que estamos agradecidísimos, y ahora abrir la palabra para el público. Antonio, tenemos preguntas en el chat. Vamos a dar la pregunta. Los que Pero Max, ir quiero levantando la mano. decirte, perdón, Silvia, sí. quiero decirte que hiciste, pero un recuento, pero extraordinario de cada detalle, no pudiste hacer una síntesis mejor. Así que te la agradezco un montón, me habría encantado, bueno, como está grabado la voy a querer después, porque sí, una Gracias, síntesis Max. pero buenísima. Y evidentemente que yo creo que es eso lo que se pretende, ¿no? Que sea la comunidad la que eduque. ¿Ah? Yo no estoy demonizando la escuela, yo defiendo mucho la escuela. Y de hecho creo en los buenos profesores y en las buenas profesoras, pero también me da mucho miedo, por lo mismo que creo que hay buenos profesores y buenas profesoras, me da mucho miedo quienes no lo son, y que nuestros niños y niñas estén al amparo de ellos, ¿no? Y de ellas. Entonces, claro que la familia puede educar, la comunidad puede educar, y ahí hace falta entonces que las y los educadores empecemos a trabajar en esos espacios familiares y comunitarios, no para decir cómo lo tienen que hacer, sino para ir recordando lo que tú estabas también sintetizando recién, ¿no es cierto? Trabajemos las preguntas, trabajemos las respuestas de los niños, trabajemos con la propensión a aprender que tienen, y démonos cuenta de que a partir de allí podemos ir sacando, pero un montón de posibilidades de aprendizaje, porque aprenden en cada momento. Fíjate, en la cocina, si la tarea es que cada día hagan, por ejemplo, me ayuden, hoy día vas a hacer un caldito, ya dime, ¿qué le vas a echar al caldo? ¿Cuánto tiempo de cocción tiene? ¿Cuánto, le vas a echar? Ah, es que no hay nada más que unos pocos fideos, ¿de acuerdo? ¿Cuántos puñados? ¿Qué significa un puñado de fideo? ¿Cuánto pesa? O sea, cántale ahora a esto, o escribe una poesía sobre esto, o dibuja el plato. Puedo aprender todo a raíz de lo simple, o sea, todo lo que tengo a mi alrededor. Ya. Ayude, ponga los cubiertos, si es que tengo, porque también me tengo que poner todas las posibilidades, ¿no es cierto? Ya. Pon al lado izquierdo el tenedor, al lado derecho el cuchillo, ya estoy con la lateralidad, pon arriba, ahora saca de abajo, tráeme 3 naranjas, pon esta, o sea, todo eso es aprendizaje. Lo que pasa es que la escolarización nos ha hecho creer que el único lugar donde se aprende es en la escuela. Por eso todos están asustados de que los niños no están aprendiendo nada. Por favor, los niños están aprendiendo muchas más cosas que antes. Muchas más cosas que antes. A desarrollar la autonomía. Están aprendiendo a darse cuenta que existen incluso muchos y muchas dándose cuenta que están pasando más tiempo con la familia, y otros tantos y tantas, por supuesto, sufriendo también las penas del infierno en los espacios en los cuales tienen que vivir hacinados. O sea, hay que ver, por eso digo que no basta con una definición de infancia, sino que son muchas las definiciones, y nos tenemos que hacer cargo de aquello, de todo, de cada uno, cada una. Sí, Max, ¿iba a decir algo, Antonio?
Sí, a mí me gustaría leerte algunos Ujú. comentarios que han hecho en el chat, que más que preguntas son comentarios, sentires. Por ejemplo, Elizabeth dice, me duele el alma no poder parar la vulneración a un niño o una niña, ¿no? Luego Marieta dice, evaluar y categorizar a los niños y niñas, al fin y al cabo es evaluar y categorizar las miserias de nosotros y nosotras los adultos, nuestras propias vulnerabilidades. Mm. Es fuerte eso, ¿eh? Pero tiene razón, Sí, fuerte, pero fíjate, evaluar nuestras miserias, o sea, uff, ahí yo le diría a la colega que escriba sobre eso. Yo creo que, fíjense que escribir lo que uno siente, lo que uno piensa, yo creo que también es una responsabilidad ética de quienes educamos, ¿ah? Porque también, yo no sé, claro, hablo por mi experiencia, pero creo que compartimos con muchas personas esto. Uno no escribe por su ego, uno escribe porque se debe a la comunidad, para compartir, para que lo que uno cree que pueda serle útil a otra persona, entregarlo. ¿M? Por eso que habemos muchas personas que escribimos como divulgación pedagógica, no nos interesa la erudición, ¿ah? Para que no lo lean solamente 4 o 5 expertos y no le llegue a nadie más. La idea es que llegue a las comunidades, que llegue a la mayoría de las personas. Entonces me encantó esto de evaluar nuestra miseria, lo encontré súper potente, ¿eh? Así que yo le súper potente. invitaría a que escribiera algo al respecto y se vaya hablando de eso, porque es así. Imagínate cómo el otro día hablando con una persona y profesional, entonces un profesional y dice, es que no me queda tiempo para dedicarme a algo más y tengo que llenar mucho papeleo. Entonces yo le decía, pero es que me estás diciendo que porque tienes que llenar mucho papeleo, no te puedes hacer cargo del problema que está teniendo ese niño. Es que no, así, las cosas son así. Entonces yo no puedo decir las cosas son así. Esa es nuestra miseria humana a lo mejor. ¿Mm? Fíjate, Mm. es como una invisibilización, un desconocimiento tan grande que hay de la responsabilidad y el compromiso que tenemos. Por eso la ética del cuidado tiene que ver con aquello. O sea, cómo yo te estoy cuidando, cómo estoy acogiendo, qué hospitalidad te estoy dando, o te estoy dando una hostilidad cuando te recibo, ¿no? La inclusión excluyente, te incluyo y te excluyo al mismo tiempo. Entonces, eh, complejo, perverso, fíjense, si ustedes me permiten, si es que lo encuentro, ¿eh? Porque lo tenía por acá y no lo puse en la... Pero también ustedes lo deben haber leído alguna vez. Ustedes, no sé si leyeron lo que Héctor Morales, el actor, este actor de teatro, de series, publicó cuando el estallido social, publicó una nota de una conversación que tuvo con unos niños que se encontró rompiendo semáforos, pateando puertas. Es cortito, se las voy a leer. Dice, ayer me acerqué y conversé con 4 cabros que estaban rompiendo un letrero publicitario de un paradero de buses. No habían participado de saqueos, pero sí de destrucción de letreros y basureros. Uno de ellos no llegaba a su casa desde hacía una semana porque su mamá lo había echado a la calle después de ser despedido del negocio donde trabajaba como empaquetador, porque su jefe no quería que nadie fuera a las marchas y lo echó. Los 4 se hicieron amigos en la calle. Encontraron en las marchas gentes que les dio agua y comida y ellos pudieron pedir plata. Uno de los jóvenes le dijo, no quiero que se acaben las marchas porque en ellas uno se siente acompañado, uno siente que por primera vez las otras personas sienten esa rabia que yo siento todos los días. El menor de 12 años agregó, cuando se van todos a sus casas nos quedamos aquí solos y nos ponemos a destruir cosas, cosas que no son de nosotros, que nunca han sido de nosotros, porque nosotros no somos parte del país, nosotros somos del Senam, ese es otro país. Vamos a seguir aquí hasta que se acaben las marchas o hasta que nos maten los pacos. Entonces, cuando este es un relato
textual que ocurrió hace menos de un año. Y este relato textual yo lo encadeno con la historia de Lumpen, que lo escribió la profesora en otro momento, y lo encadeno con Todo un pueblo para educar. Y lo encadeno con la epigenética y con la maravilla de pensar, ¿verdad?, que niño y niña se van a criar de esa forma, como a lo mejor son la mayoría de los hijos e hijas de quienes están aquí, que no son lumpen y que a lo mejor podrían haberlo sido, ¿verdad? Entonces, eso me hizo acordar a otro proverbio africano que no justifica, ¿eh?, pero explica. El niño que no sea abrazado por su tribu, cuando sea adulto quemará la aldea para sentir su calor. Entonces, eso te va dando ideas de cómo podemos ir entendiendo el mundo. Y por otro lado, Bourdieu, como les decía recién, ¿verdad? Si lo queremos ver desde un punto de vista más sociológico, fíjense, dice excluidos del juego. ¿Cuándo Bourdieu escuchó la lectura de los niños estos que estaban rompiendo los semáforos? Sin embargo, fíjate que en el año 97, Bourdieu escribe, excluidos del juego, estos hombres y mujeres desposeídos de la ilusión vital de tener una función o una misión para escapar al no tiempo de una vida donde no pasa nada, donde no hay nada que expresar y para sentir que existen, pueden buscar en los actos de violencia que tienen más un valor en sí mismo que por los beneficios que procuran, un medio desesperado de existir frente a los otros, para los otros, de acceder a una forma reconocida de existencia social o simplemente de hacer que pase algo que es mejor a que no pase nada. Entonces tú te fijas que se van encadenando situaciones desde distintos lugares y nosotras y nosotros estamos contemplando aquello. Y yo no quiero estar sentada, como decía Paulo Freire, en una marquesina mirando cómo los hechos pasan. Yo quiero vivir la experiencia, esa experiencia que te quiebra por dentro y que te hace sentir algo en relación a lo que están sintiendo los demás. ¿Ah? Yo me tengo que conmover ante lo que le está sucediendo a otra persona, es decir, vivir la alteridad de manera genuina. ¿Mm? O sea, ¿dónde está quedando la legitimidad del otro y de la otra? Y me encantó lo que dijo la colega y lo noté aquí. O sea, cuando evaluamos nuestras propias miserias, ¿dónde quedó mi propia legitimidad? ¿Mm? Entonces, ¿cómo puedo influir yo en ese niño y niña cuya epigenética depende de mí? Es que no depende de nadie más. No es un cervatillo que se para a la media hora y camina solo. No es un gatito que adoptaste y le diste leche con un gotero primero, gotario, y después se cría contigo. Es un ser humano. Y es un ser humano que va a ir escuchando, mirando y formándose éticamente. Voy a ser discriminadora porque escuché la discriminación desde que era niña. Fíjate, entonces es compleja la cosa de educar, de criar y de desarrollar la propensión a aprender que niños y niñas traen. Por eso que todo el pueblo tiene que educar. Y yo me sentí muy contenta cuando ustedes me hablaron de esta comunidad que ustedes tienen allí, de este grupo en Andacollo, y yo dije inmediatamente, pero por supuesto, vamos y hablemos y sigamos adelante, porque yo creo que ese es todo un pueblo que educa. Todavía se puede rescatar aquello, es todo el pueblo que educa. Y eso no hay que perderlo. Y cuando decimos todo el pueblo que educa es que están involucrados en activar esa potencialidad que niños y niños tienen, ¿no? Y no son palabras que por favor queden anotadas allí, poéticas, no, tiene que ver con otro tipo de poética, pero estamos hablando de la realidad que día a día está sucediendo. No queremos más lumpen, no queremos más niños de 12 años que lo único que quieran es salir a destrozar porque nunca han encontrado un lugar de apego. Así es.
Silvia, Silvia, y adelante, Antonio. sí, nos gustaría abrir la palabra justamente a las personas para que puedan preguntarte. Si hay alguien que quiere levantar la mano. Yo quería invitar, aprovechar ahí porque hay algunos colegas tuyos aquí, educadores, que están presentes y por ahí estaba Luis Droguet comentando que él le gustaría comentar su experiencia, así que si está Luis escuchando, invitarlo a que abra su Claro, micrófono claro. y pueda compartir su experiencia. Hola, sí, aquí estoy. ¿Me escuchan Hola bien? Luis, te escuchamos. Hola, Sí. Luis. Hola, primero quiero agradecer la invitación de estar participando de este conversatorio. Yo soy de Rancagua y trabajo en Junji hace como 1 año y medio y trabajo en un programa que se llama MDS, son Jardines CESI. Y me hacía bastante sentido todo lo que escuchaba de parte de aquí de la expositora, porque los jardines donde trabajo yo, lo que principalmente nosotros vinculamos para generar las experiencias de aprendizaje, parte netamente desde los niños, desde el interés que tienen ellos. Entonces, ese es como el gran desafío que tenemos nosotros a la hora de empatizar y de buscar como experiencias de aprendizaje, porque nacen desde sus propios intereses y desde la manera en cómo ellos quieran aprenderlo. Por ejemplo, voy a poner un caso. Los niños quieren aprender como no sé, de los pájaros. Pero nosotros tenemos que buscar una gran variedad de acciones para poder hacerlo, porque no todos van a querer aprenderlo desde la misma forma. Algunos la van a tomar, no sé, desde la danza, otros desde la pintura, desde la expresión. Entonces ese es el gran desafío que nosotros tenemos y me hace mucho sentido con todo lo que usted está exponiendo. Eso quisiera comentarles yo. Excelente, Luis, excelente, Gracias. felicitaciones. O sea, eso es lo que se espera, ¿te fijas? Eso es lo que ojalá en la mayoría de los jardines, bueno, también las escuelas, pero los jardines que es donde está, bueno, Freber lo dijo, ¿no? Está la semilla, se está sembrando allí. Estas experiencias que parten desde el interés de los niños y de las niñas y cómo ellos y ellas quieren aprenderlo, yo creo que esa es esta semilla de la generatividad que después empieza hasta que lleguemos a viejos, ¿no es cierto? Pero empieza por despertar ese talento, porque quizás alguno, como yo decía recién también, ¿verdad? En ese jardín de Luis, quizás el interés de los niños ya son los pájaros, pero uno tendrá un interés de dibujar al pajarito, otro de verlo, de escucharlo, de cantarle, pero son como los centros de interés, ¿no es cierto? Los centros de interés, pero van a estar dados desde distintos. El centro de interés es una planificación mínima, ¿verdad? Porque quienes trabajamos con párvulos sabemos lo que eso significa, pero no todos son educadores de párvulos aquí, pero centro de interés es una planificación mínima que se hace en los jardines infantiles, se lleva un elemento, un objeto, lo que sea, una experiencia. Y a raíz de eso van surgiendo intereses de cada uno de los niños y de las niñas también. Así que a mí me parece, Luis, extraordinario. Felicitaciones y también les insto, y si es que no lo han hecho ya, yo sé que en Junji recuperan todas esas experiencias y después las publican, lo que me parece súper bueno. Sí. O sea, ojalá la experiencia tuya y de tu jardín esté también recopilada en algunos textos, para que se puedan leer, para que nos lleguen a más personas, ¿no? Sí, no, por ejemplo, en nuestros jardines nosotros trabajamos con un portafolio y ahí se archivan algunas, no todas las actividades, pero las que podemos rescatar porque durante todo el proceso educativo que tienen durante el año. Uh-huh. Y, por ejemplo, yo tengo a cargo 16 centros, yo soy actor y trabajo en el área artística dentro de estos 16 jardines infantiles. Uh-huh. Y creo que la parte más importante que yo he encontrado como súper valorado el proceso de metacognición que tienen los niños al final de cada experiencia de aprendizaje, depende de cómo ellos quieran realizarla. Porque todos llegan como a un mismo entendimiento, pero de distintas áreas. Bueno, eso es lo que se espera. Te fijas que cada uno y cada una también se dé cuenta que su compañera, su compañerito está pensando lo mismo. Fíjate que me recordaste algo que creo que lo dije también hace poquito con otras personas.
cuando en los jardines infantiles se les hacía la cruz, ¿no es cierto? No, nada de las plantillas, fuera plantilla, fuera plantilla. Fíjate que no es tanto el problema de la plantilla, el problema es cómo se usan las plantillas, ¿no es cierto? La plantilla es un dibujo que se fotocopia y se reparte a los 30 niños con la plantilla de un gato, el mismo gato dibujado, ¿ah? Y fotocopiado. ¿Cuándo eso sería algo nocivo para dar posibilidades de creatividad en los niños? Cuando a todos les digo que lo pinten de la misma manera, o que todos le peguen pelotitas arriba. Pero ¿cuándo sería una apertura a la genialidad de los niños y niñas? Cuando yo educadora les digo, me van a entregar este gatito, pero quiero ver todos los gatos diferentes. Entonces ahí cada niño y niña tiene que estar mirando, ¿cómo lo está haciendo el otro? No, yo le voy a poner una cinta, yo le voy a poner pelotita, no, yo le voy a, le voy a hacer una cola más grande, en fin. Y tengo 30 gatos distintos, entonces eso es maravilloso porque comienza a nutrir las ganas de querer mostrar lo que cada uno y cada una hace, pero si yo lo circunscribo con la flor roja y el tallo verde, o sea, tú vas a pintar el gato con estos lápices que te estoy entregando. Y además, ¿cómo se te ocurre pintar un gato azul? Porque eso también lo he visto, que se le dice a los niños y a las niñas cuando se les va cercenando la creatividad que tienen. Así que sigue Luis con eso, porque de verdad en los portafolios que están recopilando toda esta experiencia, me parece, mientras más haya, mucho mejor todavía, porque con eso podemos ir incentivando a tantas otras personas que a veces dicen que no sé cómo hacerlo. Gracias. Daisy, relacionado con eso que estabas diciendo ahora, Silvia, Daisy dice, seguimos totalmente pegados en los planes de estudio sin sentido ni contexto, desconociendo la humanidad y el desarrollo del niño, el maravilloso ser. Sí, eso es cierto. Fíjate, pero a mí lo que me preocupa, yo digo, si habemos tantos y tantas que estamos de acuerdo en esto, ¿por qué no se rompe el círculo? Entonces a veces hay temor. Yo he conversado también con muchas personas jóvenes que están en este momento en condiciones de a lo mejor romperlo, pero no hay otras situaciones contractuales que probablemente impiden que esto se haga. Pero yo siempre también planteo un desafío Foucaultiano, ¿no? Entra dentro de tu aula, cierra la puerta y tú sabes lo que tienes que hacer adentro, independientemente de lo que te estén exigiendo afuera. Eso quiere decir que tú sabes lo que tienes que hacer con los niños y las niñas, tú sabes cómo tienes que actuar como determinante proximal, tú sabes lo que tienes que intentar revertir todo el daño que se ha hecho desde estos otros determinantes que están como unas flechas atacando a ese niño o niña de los lugares en los cuales está siendo vulnerado. Algunos barrios, los hogares, los lugares en donde vive, para que evitar esa alta probabilidad de que se transforme en este niño de 12 años que él no pensaba dejar en la calle porque no se sentía acompañado por nadie. Entonces tenemos que acompañarle en los primeros años, acompañarle, ¿no? No es baladí el tema del afecto, del abrazo, las palabras cariñosas, eso es fundamental. Entonces, si nos quedamos pegados en los planes y programas, y recuerden que los planes y programas son para el niño y la niña ideal. Y en nuestros jardines y en nuestras escuelas no está el niño y la niña ideal, está el niño y la niña real. Entonces por eso que yo planteaba recién, ¿verdad? Esas checklists son para el niño y niña piagetano, el niño y la niña ideal que tiene que cumplir con lo que aparece allí. Entonces de repente creemos que sabemos, incluso podemos predecir lo que le va a pasar a un niño o a una niña, porque sabemos que hay un dictado donde dice que a tal edad tiene que hacer tal cosa. Y entonces creo que también sé cómo enseñarle, porque tengo un libro, un texto donde dice cómo le enseño a determinada edad. Y con eso pierdo de vista lo genuino. Y pierdo de vista lo que tengo ahí frente a mí, un niño y una niña que está pero curioso y curiosa por querer saber todo. Pero por favor, los jardines infantiles sobre todo son la epigenética más relevante que puede existir si estamos hablando de
ambientes vulnerados. ¿Ya? Los jardines infantiles son esos espacios y esos tiempos que yo tengo que proveer a los niños y a las niñas cuando tienen esas situaciones que no son las más adecuadas para su desarrollo. Así que es ahí. ¿Por qué? Porque hablamos de la protoinfancia recién, y la protoinfancia es esa posibilidad del apego, donde yo comienzo a entender la vida. E insisto en el concepto de vulnerados, para diferenciarlo claramente de vulnerables. Sí. Poblaciones vulnerables, no. Niños vulnerables, no. Son niños vulnerados y poblaciones vulneradas. No nacieron así, no forman parte del mundo feliz. Entonces no hay castas, no hay clase. Entonces, porque si no, imagínate, estamos en las poblaciones alfa, beta, gamma, y eso no puede ser. Bueno, no sé si ya vamos. Tenemos todavía unos minutitos por si vienen más preguntas. A mí me gustaría comentar, Silvia, que aprecio mucho tu llamado a responsabilizarnos, porque no depende de los profesores. Para quienes no somos profesores, los profesores no la van a decir, no, es de los apoderados, de las mamás, de los papás. Sí. Tenemos que salir de esa lógica de apuntar hacia otro lugar y entender, como tú dices, que es la comunidad completa lo que se necesita y que son los propios saberes con los que ya venimos y es nuestra propia experiencia de infancia que nos puede conectar con los niños. Y dejar de pensar que nos faltan herramientas, lo que nos falta es simplemente conectarnos con ese niño que está ahí. Como un llamado más general, ¿no es cierto? Para salir, para poder tener el coraje de involucrarse y relacionarse con la educación. Sí, total. O sea, es que eso es más, yo creo que no tenemos que temer al contacto con niños y niñas, no tiene que ver con que yo tenga más o menos estudios, tiene que ver con dar esas posibilidades de comunicación y de afecto. Entonces las herramientas las tengo. Las herramientas no son las herramientas teóricas, quienes nos hemos dedicado al estudio y de la investigación es otra cosa, pero eso no me hace diferente en el cuidado de un niño o de una niña, de alguien que no tiene a lo mejor los estudios suficientes o cree que no los tiene, porque tiene otro tipo de estudio, el estudio que le ha dado la lectura del mundo, esos estudios de la vida que son tan relevantes, ese saber qué hacer con un niño y una niña en determinado momento. El otro día conversaba con una persona muy sabia, una mujer, y ella me decía que había heredado de su padre el sentir que era mejor no tener tanto en la vida porque se era feliz con poco, se era feliz con lo mínimo, se era feliz con tener algo que comer, un techo para poder cubrirte si es que llueve y algo para ponerte si es que tienes frío. Pero ¿para qué querer aspirar a más? Y eso ya lo había heredado de su padre. Y era feliz así. Entonces, cada vez que escuchaba, esta persona está endeudada o este otro debe tanto, decir, qué bueno que yo no tengo ese problema porque nunca tuve como para poder invertir, endeudarme. Nada, entonces soy feliz, no tengo problema. Y eso, rescatar nuestra propia infancia, como tú decías, Max, para responsabilizarnos, eso me gusta muchísimo, porque las infancias nuestras, recordemos que según, bueno, también son teorías, y uno adscribe a las teorías, y si no te gusta, adscribirás a otra. No son leyes las teorías, así que nadie puede decir que esa es la que hay que seguir. Pero según todas estas teorías de la renovación de las infancias, nos dicen que cada uno y cada una tiene que rescatar esos momentos de creación. Y cuando yo rescato los momentos de creación es cuando mi infancia está apareciendo de nuevo. Y ahí soy libre, y ahí soy legítimamente afectiva con alguien, soy legítimamente amorosa con esa otra persona. Esa legitimidad de respeto, de respetarte porque tú existes solamente. Fíjate que una mujer que me encanta, no la conozco, es una escritora que cayó en mis manos de casualidad, un libro precioso. Ella se llama Francesca Migliavacca y ella dice en un libro que se llama El perfume de la maestra. Imagínate, el perfume de la maestra, mira todo lo que
lo que significa eso. Y ella dice algo así como, el día que yo deje una huella en los niños y las niñas que yo educo, será el día en que ellos primero dejaron una huella en mí. Oh, y eso cuando yo lo leí también me llegó hasta el alma. Yo dije, pero esto es la alteridad. Ella no hablaba de alteridad ahí, pero yo dije, esto es la alteridad, esto es educación, esto es aprendizaje. O sea, ¿cómo voy a dejar yo una huella en ti si tú antes no dejaste una huella en mí? O sea, si yo no aprendí a quererte, a legitimarte, y cuando tú sientes que yo te entrego eso, pues yo dejo ahí recién una huella en ti. Entonces, el profesorado, quienes educan, la comunidad, la familia, va a ser tan poderosa en esa impronta que le va a dejar a ese niño cuando ese niño o esa niña le haya importado, me haya importado a mí como cuidadora, ¿ah? Y no solo porque tengo un compromiso contractual familiar, no, pues mi responsabilidad ética, ¿ya? Entonces me interesa tanto ese ser humano que está allí, que por eso yo soy importante también para él o para ella. Esa situación de alteridad a mí me parece crucial. Fundamental, sí. Silvia, tenemos una pregunta desde la Unión Comunal de la Cultura. Estamos ya cerrando el conversatorio, pero queremos hacer esta pregunta antes de hacer el cierre. ¿De ahí de Andacollo? De Andacollo, la Unión Comunal de la Cultura en Andacollo, que preguntan concretamente cuál es tu opinión sobre el apuro que hay del Ministerio de Educación para volver a clase. No me parece. O sea, lo digo así de manera inmediata y no me parece que tenga que haber apuro. Sí, según lo que yo estuve planteando, el aprendizaje no es un aprendizaje que solamente se da en las aulas escolares. Ahora, lo que sucede en las escuelas es el tema de la socialización, tan necesario para niños y niñas, donde encuentran otros seres humanos iguales que ellos o distintos que ellos, donde puedan comenzar sus primeros intercambios, las relaciones interpersonales y por supuesto, claro, aprendizaje. Pero los aprendizajes más relevantes en la vida de un ser humano se dan de manera informal. Ahora, la formalidad habría que buscar de qué manera en estos momentos se puede ir dando en la virtualidad que se está viviendo, que yo tampoco creo que sea la mejor, cómo se está, atosigando a niños y niñas con tantas horas frente a las pantallas y tantos trabajos cuando podría ser algo tan simple quizás, pero no superficial, ¿eh? Lo simple y lo superficial son cosas distintas. Entonces, cuando yo decía, demos tareas de ayude a cocinar y luego me explica cómo los pasos que siguió, dependiendo de la disciplina que yo tenga que enseñar. Pero yo no puedo pretender que la casa, la virtualidad, sea un remedio de lo que se tendría que haber hecho en la sala. No se puede trasladar la escuela a la casa, porque son cosas distintas, totalmente distintas. Así que para contestarle al grupo, ¿verdad? De qué opino, yo creo que no es el momento. No me parece que sea el momento. Yo creo que lo que hay que hacer es reforzar, probablemente con conversaciones como las que estamos teniendo, con grupos de educadores y educadoras, ya que hay tantos educadores y educadoras buenas y buenos, como lo que contaba Luis, por ejemplo, y que él o otras compañeras o compañeros hablen en foro y ahí se van socializando con quienes educan y va a sacar provecho de las potencialidades que tienen los niños y las niñas, pero de la manera como se está exigiendo a mí no me parece que es la más adecuada. Yo creo que los niños y las niñas a lo mejor van a tener una idea, si es que ya la tenían de antes, muy errada de lo que es la escuela, ¿no? Pareciera que la escuela es el lugar donde se sienten un poco agobiadas, por eso han surgido tantas escuelas alternativas, ¿no? Tantas escuelas alternativas. Vamos a dar el espacio para la última pregunta. Tenemos a Marianela con la mano levantada. Esta sí es la última. Marianela, adelante, puedes abrir el audio.
Hola, buenas tardes. Hola. Primero agradecer a Silvia por esta oportunidad de aprendizaje, la oportunidad para reflexionar, para replantear y desde ahí poder accionar en beneficio de esta dignidad para nuestros niños y nuestras niñas. Gracias, Marianela. Tengo una duda y quisiera saber cuál es su postura con respecto a cuando hay pre-kinder y kinder en un colegio que después pasa a primero básico y así sucesivamente, ¿cierto? Porque uno tiende a ver en la sociedad ya un niño de primero básico un poco avergonzado, un poco temeroso, ¿cierto? Donde además se endosa esta responsabilidad de ciertas pruebas estandarizadas, desde la educadora hasta el profesor que hizo en cuarto básico. Entonces, se ve todo el mundo un poco comprometido y un poco presionado. Yo siento que los que somos profesores de la educación formal nos sentimos igual de presionados que los niños. ¿Qué piensa usted de esta apresurada escolarización del curso pre-kinder y kinder en establecimientos educacionales de educación básica o de educación completa, ¿cierto?, hasta cuarto medio? ¿Lo ve así o no lo ve tan así? Marianela, estoy absolutamente en desacuerdo con la escolarización de niños y niñas de pre-kinder y de kinder dentro de las escuelas. Absolutamente en desacuerdo. La escuela tendría que parvulizarse, al menos la enseñanza básica tendría que parvulizarse. Y eso, fíjate, que es altamente educativo, pero muchos y muchas que quizás no, a ver, no le dan el sentido a la educación de las infancias como he tratado de que hubiese quedado claro, ojalá ahora con la epigenética y todo lo que hablamos. Entonces cuando se habla de parvulizar la escuela dicen, pero ¿cómo? O sea, la vamos a infantilizar, porque claro, lo ven infantilizado, que es lo mismo que dar la legitimidad, no es lo mismo que dar la legitimidad a las infancias. Si yo le doy la legitimidad a las infancias, le estoy abriendo las posibilidades de creación, de genialidad, de sacar a flote sus talentos, sus potencialidades. Pero, ¿qué estamos haciendo con escolarizar las infancias? Que es al revés. Fíjate, parvulizar la educación básica versus escolarizar la educación parvularia. Si yo escolarizo la educación parvularia, le pongo la corbata, ¿no es cierto? Sí. El uniforme. Y lo siento en esa imagen que mostré de todos mirándose las nucas. Entonces, nunca va a haber alteridad ahí, Marianela, porque si hablamos de alteridad, que es la legitimidad del otro y la otra, cuando nos miramos los rostros, ¿verdad? Porque las caras se ponen y aprendemos a poner cara desde que empezamos a escolarizar al niño. Pon cara de atención, porque no tienes que mirar para el lado. El niño y la niña pequeña no ponen caras, muestran rostros. Y cuando los rostros se encuentran, se produce la alteridad. Cuando las caras se encuentran, ya hay artificialidad, ¿ya? No hay alteridad. Niños y niñas son genuinos, por eso provocan alteridad genuina, por eso ellos no van a fingir con una cara. ¿Cuándo empiezan a poner cara? Cuando ya les mataste la inocencia. ¿No? Y ese es el peligro, uno de los tantos peligros de la escolaridad. Así que ante tu pregunta directa, Marianela, también te respondo directamente, estoy totalmente en desacuerdo con que se escolarice el prekinder y el kinder. ¿Ah? Esto no, me parece incluso una perversidad. Pero siempre hay excepciones, va a depender de cómo la escuela esté trabajando con esos niveles dentro de la propia escuela. ¿ya? Claro. Porque ya haberlos llevado a la escuela ya a mí me parece que no es el camino que tendríamos que seguir pedagógicamente. Pero ahora si se les está dando los espacios y tiempos para esa libertad pedagógica que deben tener niños y niñas, bueno, eso es otra cosa, ¿te fijas? Claro. Pero va a depender de cómo lo estés tratando. ¿no? Muchas gracias, Silvia. Por nada. Muy bien, estamos ya poquito pasados la hora. Nos gustaría pedirle a las participantes, a los participantes de este conversatorio, si es que pueden compartir con nosotros a través del chat algunas apreciaciones sobre lo que estamos compartiendo mientras vamos cerrando. Vamos a proyectar ahora unas preguntas. Si
Si pueden compartirlas con nosotros a través del chat, se los vamos a agradecer muchísimo. Y Silvia, agradecerte nuevamente. Siempre es un gusto, es un aprendizaje escucharte, compartir ideas contigo. Y además de eso, siempre uno sale con más energía, con más claridad, con más coraje. Creo que eso es lo que transmite y te agradecemos que hayas estado hoy día compartiendo eso con nosotros. Como dije al comienzo, soy yo la agradecida de estos espacios, me encantó y se los dije a ustedes también antes, ¿verdad? Más en privado, que cuando me conversaron de qué se trataba este grupo, inmediatamente me pareció que era también una responsabilidad ética colaborar, estar allí y me encantaría seguir haciéndolo, porque creo que es, como lo dije también recién, forman parte de este pueblo que educa. Y cuando digo pueblo no es porque sea un pueblo el lugar, sino que es esta mención que se hace a un grupo de gente que está preocupada porque sus niños y sus niñas tengan esos espacios y esos tiempos para desarrollarse de la manera en que queremos que eso suceda, si es que queremos también que haya una transformación del mundo en el que estamos viviendo. A lo mejor no lo vamos a cambiar hoy día, ni mañana, ni en 10, ni en 100 años más, pero nuestros entornos más pequeños sí que pueden cambiar, ¿no? Entonces, eso yo creo que es lo más relevante. Así que muchos cariños a toda la gente de Andacollo, ¿no? Es muy especial para mí ese lugar. Así que por eso estoy muy contenta. Muchas gracias, Silvia. Ha sido un placer conversar contigo y además siento que el objetivo del conversatorio se cumple plenamente porque siento que vamos aprendiendo, vamos teniendo esa forma de mirar esta crisis, que todos estamos de acuerdo que estamos en esta crisis de las escuelas, pero vamos aprendiendo a mirar esta crisis para poder dar respuestas y no esperar a que los problemas se resuelvan en los estados o en los planes de estudio, sino que cada uno de nosotros puede ir haciendo algo y como tú dijiste, no para los niños, sino que con los niños, que eso me pareció maravilloso y eso yo lo voy a tomar personalmente y espero que todos podamos tomarlo y podamos aplicar esto que hemos escuchado hoy día de alguna forma. Y mejor, Antonio, por los niños, que ellos y ellas lo hagan también, lo hagan por ellos, hechos por ellos, investigaciones hechas por ellos, cuentos hechos por ellos, juegos creados por ellos y por ellas, y eso ir recopilándolo, ¿no? Ya no que la adulta, el adulto esté encima. En el centro, claro. Sí. Y además eso que decía Max de rescatar nuestro propio niño cuando conversamos con los niños, es el niño nuestro que está hablando también con ese otro niño. Sí. Bueno. Tu niño, Antonio, está apareciendo de acuerdo a la ética que tú te manejas ahora. Esa la aprendiste. Sí. Bueno, agradecerle a todas las personas, a todas y a todos los que estuvieron hoy día, a todos los que mandaron sus preguntas, sus impresiones por el chat. Y bueno, felices nosotros haberlos tenido hoy día. Muchas gracias, Silvia. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Espero que nos veamos pronto. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias. Gracias. Chao.